Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué placer acompañarlos una nueva semana aquí en Canal 24 Horas, en una semana tremendamente política, el día miércoles con el cambio de mando, con la asunción del presidente José Antonio Kast. Pero hoy ya se sienten los nuevos aires en el Palacio de la Moneda, porque cuando faltan 48 horas para el cambio de mando presidencial de manera oficial, comenzó ya el traspaso entre la administración de Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Hoy llegó hasta el Palacio de la Moneda Máximo Pavés para asumir como subsecretario del Interior. Es la primera autoridad del nuevo gobierno en iniciar sus funciones, que consiste básicamente en redactar los decretos donde se nombra a los 24 ministros que van a jurar el miércoles ahí en Valparaíso en el Congreso Nacional. Es una tradición republicana que quien ocupe este cargo llega un par de días antes al Palacio, aunque siga en ejercicio el otro gobierno. De hecho, es recordado en 1990 que asumió Belisario Velasco, cuando todavía estaba al mando del país la dictadura del general Augusto Pinochet. De este modo, hoy se produjo también la despedida de Víctor Ramos, el subsecretario del Interior de Gabriel Boric, quien antes de abandonar el Palacio de la Moneda fue despedido por el propio mandatario con un gran abrazo que estamos revisando ahí en imágenes. El ex subsecretario Ramos agradeció al presidente Boric por la oportunidad de haber sido subsecretario de su gobierno. Escuchemos las palabras de Máximo Pavés al retirarse hoy en su primer día de trabajo al interior de la Casa de Gobierno. En ese sentido, quiero dar cuenta al país que el día de hoy, 9 de marzo, ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast, con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia para afrontar las áreas principales: la emergencia económica, la emergencia fiscal, la emergencia de la seguridad y fundamentalmente la emergencia social, fundamentalmente centrado en temas de reconstrucción de los incendios, por supuesto en Valparaíso, principalmente en la zona centro-sur. Una semana muy política que obviamente va a estar mirando a Valparaíso el próximo día miércoles. Estamos como cada semana con nuestro panel político. Nos acompaña hasta ahora acá en el estudio Carolina Garrido, cientista político, integrante de la red de politólogas. Bienvenida, Carolina, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Buenas noches. Bueno, ¿cómo llegamos a este día miércoles, sobre todo, Carolina, después de lo que pasó ayer con esta reunión para muchos sorpresiva, donde al parecer, se limaron las asperezas entre Gabriel Boric y José Antonio Kast? Al parecer. Al parecer. Sí, a ver, dos cosas respecto a la reunión. Yo creo que hay varios objetivos políticos detrás de la reunión. Uno probablemente es el que impulsaba el presidente Gabriel Boric, de la necesidad de mantener un diálogo, de traspasar información que es crítica, sensible, que solo se puede traspasar, en este caso, de presidente a presidente. No hay ningún otro tipo de diálogo, no hay ningún asesor o asesora que pueda suplir esa información. Sobre todo temas relacionados con la defensa nacional, etcétera. Yo ahí estoy especulando, pero algunos temas han salido. De todas maneras, asumiendo de que en algún momento el presidente electo Kast suspendió el traspaso de gobierno precisamente por esta duda del tipo de información que se estaba entregando, la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que lo convenció de aceptar esta reunión? Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas y el objetivo de bajar una tensión, de tal vez desescalar un conflicto que fue el mismo presidente electo que generó al hacer este quiebre que nunca en la historia democrática en el país había ocurrido. No sé si se va a cumplir el objetivo. Esto en ningún caso reemplaza el traspaso que tienen que hacer los equipos técnicos, sobre todo en ministerios gigantes, que son unos monstruos con servicios, pero probablemente yo creo que acá el mensaje político era, sobre todo a los partidos. Estuvimos viendo durante estos días que había pasado este quiebre, e incluso actores bien importantes de la derecha, sobre todo parlamentarios, volviendo a señalar de la importancia que era retomar el diálogo por estas tensiones que pueden provocarse probablemente después en el Congreso. Yo creo que eso es lo clave de esta reunión, no tanto el punto del traspaso de mando, sino que yo creo el precedente que se sienta, que nunca había existido, que un presidente electo antes de asumir, generar un conflicto de estas características, que yo creo que puede generar un conflicto importante en el Congreso y en otro espacio donde el diálogo y esa necesidad de llegar a acuerdos es bien crítica. Gonzalo, ¿por qué se produjo la reunión de ayer? Ambos quizás aquilataron de que habían perdido de alguna manera tener esta reunión que duró 15 o 20 minutos, donde al parecer se dijeron de todo. Así es, o se dijeron poco, ¿no? Poquito. Fue muy corta la reunión.
Yo creo que el objetivo, bueno, esta es una reunión como sabemos, y aquí sí hay coincidencia en ambos. Hemos aprendido a tener que, a veces hay coincidencia, a veces no, digamos, los mismos relatos, la misma situación. ¿Ah? Aquí hay coincidencia que es el presidente Gabriel Boric que toma la iniciativa y lo llama reiteradamente. Esta vez, si hay respuesta, se le hace notar una urgencia. De hecho, los periodistas, muy haciendo su labor, se dieron cuenta de que, al parecer, el presidente electo entra con unas carpetas y sale con una carpeta adicional, ¿no? Parece que hay algo, hubo una transmisión. No sabemos bien el contenido. Es muy normal, ¿ah? Uno conversando con expresidentes, en esas conversaciones uno a uno, hay cosas que tienen que ver con seguridad, como decía Carolina correctamente, otras cosas bastante más domésticas, ¿ah? Que también es importante transmitirlas, ¿no? Cosas, deudas, conversaciones pendientes con algunos países, con otros, y era importante la reunión. Ahora, ambos la enmarcan dentro de sus propios relatos. Ninguno de los dos retrocede en su versión de la situación anterior. El cable, ¿no? claro. Y por lo tanto, no solo del cable, sino del relato, si uno mira, recordemos de que el presidente electo José Antonio Kast había dicho que había una baja calidad de las reuniones, la información no era verosímil para ello y que por lo tanto se escaló esto y empezamos a hablar de la auditoría, ¿no? De lo que venía ya era una auditoría. Cuando uno confía en tu contraparte, obviamente aparece un tercero, la lógica de auditar y encontrar exactamente. De hecho, esa misma mañana, el domingo, ¿no? El presidente del Partido Republicano da una entrevista donde dice, bueno, sería bueno saber si hay más cables chinos, hay más cosas que nos vamos a sorprender, porque quedan 48 horas, ¿no? O sea, queda muy poco. Yo creo que ese es lo que a ambos los motivó a dar una señal, creo yo, y comparto con lo que decía Carolina, de que una tensión que a ninguno de los dos le vino bien. Yo creo que a nadie le gustó lo que pasó ese día, ese quiebre, y que le estaba generando costos a ambos. Yo creo que ellos decidieron dar por superado ese episodio, cada uno en su relato. Kast dice, yo nunca quebré el diálogo, sí suspendí las reuniones bilaterales, esas se acabaron, de hecho ya no se recuperaron. Max Pave entra hoy día a La Moneda, ya desde ahora subsecretario del Interior, ¿no? Que va a ser el subsecretario del Interior de José Antonio Kast, del presidente José Antonio Kast, entra a La Moneda sin que se haya recuperado esa instancia, pero sí se mantiene el diálogo, lo que es bueno, lo que es una señal de distensión y obviamente que garantiza, ¿no? Diferencias va a haber siempre, el tema es que esas diferencias no superen los mínimos que se necesitan para darle continuidad al Estado y mantener un diálogo democrático permanente. Carolina, dicho eso, de todas maneras la pradera ya está incendiada, quizás se pueda haber abuenado José Antonio Kast con Gabriel Boric, pero la oposición con el oficialismo van a seguir en posiciones inflexibles como la que, por ejemplo, mostraba el presidente del partido Esquella en la entrevista del Mercurio del domingo. Yo creo que es muy optimista decir de que el presidente electo y el presidente Gabriel Boric limaron asperezas. Por lo menos hoy día se dieron nuevamente la mano en el cambio de mando del ejército. Claro, yo creo que ahí fue un ejercicio más republicano. Yo creo que además la gente no cambia de un día para otro. Así que yo creo que eso trató de cumplir un objetivo. Yo creo que si bien, ya yo comparto con Gonzalo que puede que los dos hayan salido perjudicados, yo creo que el más perjudicado, de todas maneras, es un presidente electo con un equipo de gobierno que va a entrar, valga la redundancia, al gobierno. Se supone que a gobernar un país que está en emergencia, y por eso lo han llamado un gobierno en emergencia. Es bien difícil gobernar en emergencia si tú no tienes información. Ahora, a mí me ha tocado 3 veces entrar a trabajar al gobierno, en las 3 oportunidades en el Ministerio del Interior, y todos sabemos que siempre se hacen auditorías, siempre uno levanta información adicional. Eso es parte, o sea, creo que no hacerlo es un poco negligencia. Eso se hace, eso es parte de todos los gobiernos, pero uno no parte de cero. Sobre todo los equipos mucho más de segunda y tercera línea, jefes de división, jefes de departamento, aunque uno desconfíe de cierta información, uno siempre necesita ese papelito, ese documento, esas prioridades, los desafíos. El Estado sigue, no parte de cero. Hay políticas públicas que continúan, aunque uno le haga modificaciones, hay cosas que siguen su carril, hay otras que se crean desde cero, eso no es de un día para otro, entonces es bien difícil entender que un presidente que está entrando considere suficiente tener un par de reuniones con el presidente que son importantes, pero en ningún caso justifican que no se haga un traspaso, insisto, por esta supuesta necesidad de un gobierno de emergencia en el que tú no deberías perder tiempo, sino que deberías ganar la mayor cantidad de tiempo, sino que además, yo que quiero recordar, hacer un punto, creo que el presidente Kast además, lo hemos comentado en otras oportunidades, yo creo que cometió un error en este primer diseño de gabinete,
un error que lo cometió Sebastián Piñera I, lo cometió también Gabriel Boric, para nombrar dos gobiernos y no solamente uno de un color político, de un sector político, de nombrar personas que no tienen experiencia en la gestión pública, no necesariamente en política, personas que son técnicas, que pueden saber mucho teóricamente de sus temas, pero que no se han enfrentado a abordarles desde el punto de vista de la gestión y desde el Estado. Esa combinación de cosas a mí me hace muy difícil creer de que esto finalmente baja una tensión. Yo creo que esto está recién comenzando y creo que podría estallar y podría ser la tarea muy difícil de algunos ministros que tienen este perfil y que solo va a ser un conflicto que se va a estallar un poco en marzo, yo diría marzo, abril, cuando se den cuenta lo relevante que era esta instancia de traspaso de información. Gonzalo, José Antonio Kast y sus ministros parten esta vez sin luna de miel por el hecho de que para muchos está gobernando prácticamente desde el 14 de diciembre, gobernando en la sombra, informalmente, pero viajando, opinando sobre políticas públicas. ¿Se gastó ya el tiempo que la ciudadanía siempre le da a un nuevo gobierno para que se instale, para que comience a aquilatar lo que significa tener el poder en las manos? Yo creo que no. Si uno mira las encuestas no es así. O sea, cuenta con un apoyo importante de aprobación, quizás el más alto para ingresar un presidente de los últimos 3 que han ingresado, el que cuenta con el mayor apoyo ciudadano para iniciar. Hay una expectativa positiva sobre su gobierno, eso está ahí. Yo creo que el presidente también electo entiende de que esta guerrilla chica política no le sirve de nada, al que menos le sirve al que entra siempre, donde está puesta la expectativa. El juicio ciudadano sobre Gabriel Boric la conocemos, ¿no? Salió en las encuestas este fin de semana. Yo le pongo el contexto, ¿no? Sale el peor gobierno de los últimos 30 años, el de Gabriel Boric, muy cargado por lo inmediato, ¿no? Ya vamos a ver en el tiempo, hace 4 años era el del presidente Piñera, y resulta que hoy día ya el segundo mandato del presidente Piñera queda como mejor que el de... generó mejor recuerdo. Ya vamos a hablar de Gabriel Boric, 4 años después. Pero de Kast. Pero en el caso de José Antonio Kast... Hay mucha expectativa. Yo creo que hay mucha expectativa. ¿Cuánto dura esa expectativa consciente hasta que la gente diga, bueno, no era lo que yo pensaba? Yo creo que tiene que construir, y de hecho creo yo que el gobierno de emergencia tiene eso, el relato de señales. Nos sorprendió mucho esta transición de un presidente electo muy activo, ¿no? Y que cuando yo recuerdo el día que ganó, ¿no? El 14 de diciembre, cuando dice yo mañana, y partió al otro día, digamos, ese mañana no era un mañana retórico, no era una hipérbole el mañana, ¿no? Al otro día ya estaba, ¿no? Camino a Argentina, estaba haciendo cosas, estaba teniendo reuniones, empezó a hacer... Yo creo que eso es algo que vamos a ver el 11 de marzo. No nos olvidemos, el presidente José Antonio Kast tiene un liderazgo que también está marcado por un partido como el Republicano, que es un partido identitario, con claridad, con fuerza en sus principios, que va a marcar una manera distinta de hacer política y una manera distinta de hacer gestión pública. Eso yo no creo que no lo marque desde el primer minuto. A mí no me sorprendería un 11 de marzo, protocolar en la mañana, republicano en la ceremonia, pero que nos va a empezar a marcar la pauta en temas que quizás no sospechamos. Mi intuición me dice que él va a ir a buscar el 58% que lo eligió presidente. Y ese 58% no tiene que ver con la izquierda, con la derecha, con las posiciones, si le cae bien o le cae mal el presidente Gabriel Boric. Tiene que ver con crecimiento, seguridad, salud. Y yo creo que el 11 de marzo va a estar cargado de esos temas. El control de agenda, que es lo que vamos a evaluar las primeras 2 semanas del próximo presidente, si no están presentes esos temas, los vamos a empezar a echar de menos, vamos a empezar a preguntar por qué no están. Pero si están presentes, vamos a entender que es un gobierno que llegó a gobernar desde el primer minuto, tiene un plan de 90 días y de alguna manera en la ejecución de ese plan eligió a los actores, ¿no? Eligió al gabinete. Y tiene un punto, Carolina, aquí, tiene un punto. Que en muchos de los ministros también hay expectativas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una trayectoria anterior. Ahora, lo que nos enseñan estos 30 y tantos años de democracia es que hay ministros independientes que lo han hecho muy bien, hay ministros militantes que lo han hecho muy bien, hay ministros militantes que lo han hecho horriblemente mal y hay ministros independientes que también no han estado a la altura. Así que la militancia o la independencia no es garantía ni lo uno ni lo otro, pero está la expectativa puesta arriba de la mesa. Ya. Carolina, ¿cómo se hace para vencer esa expectativa? A propósito de que tú has trabajado en el Estado, tú sabes que las cosas cuestan, está la permisología, muchas veces la burocracia estatal. ¿Cómo se va a vencer eso para que la gente pueda sentir que cambió el gobierno el 12 de marzo? Porque las expectativas son muchas y además vivimos en una generación y en tiempos donde todo prima con la inmediatez. Uno quiere todo rápido hoy día. La única manera de vencerlo, creo yo, realmente es haciendo cosas y que esas cosas se vean. Y yo creo que ahí yo estoy de acuerdo con Gonzalo en que creo que la luna de miel aún no empieza, porque creo que durante todo este periodo
sí, es un espacio en el que hay un presidente electo, pero no está gobernando. Entonces Mostró todavía el estilo, quizás. está en un limbo donde, claro, él hace viajes internacionales, vamos a ser sinceros, a países no con unas características importantes de políticas públicas democráticas para solucionar problemas de seguridad. Eso yo sé que es otra discusión, pero para poner en ese tema. Pero creo que la única forma de demostrar eficiencia y solucionando los problemas es haciéndolo. Yo creo que una de las cosas que le va a cobrar la ciudadanía y que yo creo que es tremendamente difícil, para no decir imposible, es el tema, por ejemplo, de la salida de los migrantes. Hasta ahora no ha ocurrido nada. Yo tengo entendido que en esta cumbre a la que fue con el presidente Trump está el presidente de Bolivia. Yo no sé si habrán tenido algún tipo de bilateral. Yo tengo entendido que no, pero no tengo idea. Pero no estaba Perú, que es muy importante. El problema principal de Chile es con Venezuela. Todos sabemos los problemas que hay con Venezuela para poder expulsar a los venezolanos. Entonces, a mí creo que ninguna estrategia comunicacional ni política creo que puede sobrellevar las expectativas que el mismo presidente y su equipo han hecho muy concretas. Ni siquiera han sido grandes relatos. Expulsar migrantes, sobre todo los temas relacionados con seguridad, con salud, en 90 días, mi impresión es que es imposible. Es imposible. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que la luna de miel, estoy de acuerdo con que aún no parte, pero creo que va a ser muy corta, porque la ciudadanía tiene tal expectativa con temas que yo creo que hasta la misma ministra de Seguridad, que yo en varios programas he señalado que creo que es un tremendo nombre, yo alcancé a trabajar con ella cuando estuve en Arica y después en Iquique, yo creo que ella sabe perfectamente que esto es imposible en 90 días. Entonces yo creo que ese es el margen que tenemos para empezar a ver la presión sobre... Creo yo, ojalá equivocarme, pero yo creo que va a ser imposible cumplir la expectativa, porque va a ser imposible resolver estos problemas en 90 días. Y el desembarco, Gonzalo, comenzó hoy día con la llegada de Máximo Páez. ¿Eso es simbólico, es retórico? ¿Dónde colocamos esto que es una tradición que tiene nuestro país de que el subsecretario se instala antes? Para muchos, y veíamos que difundieron una fotografía de Máximo Páez hablando con Kast, que le decía, ya estoy acá, estoy instalado. ¿Cómo lees esa entrada, ese ingreso a la moneda? Primero hago un paréntesis porque yo conozco a Max Páez, lo felicito, un gran servidor público, ya fue con el presidente Sebastián Piñera, fue subsecretario, es un hombre que ha estado permanentemente en el debate público, así que es un amigo, así que un abrazo, ¿no? Haber entrado, un honor que un amigo entre primero hoy día a la moneda. Ahora, en lo político y en el significado que tiene, yo creo que para la UDI es simbólico, ¿no? Que entre como subsecretario, el primero que entra a la moneda en un gobierno José Antonio Kast, es un militante de la UDI. Yo creo que para la UDI fue muy simbólico, lo recibió así. Lo mismo ocurre para el gobierno, una persona muy cercana al presidente José Antonio Kast, y que de alguna manera habla de lo que va a hacer este gobierno, ¿no? Hay mucha gente que tiene experiencia como Max Páez y va a haber otra gente que no la tiene. Y van a tener que trabajar juntos y van a tener que remar todos juntos, y eso requiere. Yo tengo un recuerdo así, a mí me tocó una vez, yo el 11 de marzo del 2010 también me tocó entrar a la moneda en un cargo bastante menor, ¿no? Y yo creo que se va a cumplir también con gran apoyo del personal permanente del Estado, de los funcionarios. Yo tengo una opinión muy favorable de los funcionarios del Estado, en general, sobre todo en este periodo largo que hemos tenido de alternancia en el poder, ¿no? Donde los gobiernos se han ido sucediendo. Hay una larga lista de personas que están ahí, colaboradores, que son técnicos, que están permanentemente, que han hecho sus carreras 30, 40 años en el Estado, 20 años en el Estado, y que van a estar muy disponibles para superar un problema que describía muy bien Carolina, los desfases de información, el acceso. O sea, aquí el que entra a un ministerio creyendo de que solamente se queda con lo que le dijo el ministro anterior o con lo que él ha tratado de ver como experto desde afuera, está equivocado. Tiene que asumir de que adentro hay conocimiento, hay funcionarios que saben lo que hay que hacer, hay muchos programas permanentes que están liderados por personas que están en planta y que han ido viendo no uno, ni dos, ni tres, sino que 5 o 6 gobiernos pasar, ¿no? Y esa capacidad es la que tiene que recurrir cualquier persona que llegue a liderar un equipo. Recordemos que se dice muy rápido, 2.000 personas son las que llegan a nombrar un presidente en un cambio de mando. 2.000 no es nada. De cuenta, claro. ¿No? Entonces significa que tiene que hacer funcionar al Estado en su conjunto y para eso va a requerir ineludiblemente y además como un capital, como un activo, como algo muy potente de este conocimiento que existe en la función pública, de esa vocación de servicio público que también existe de manera permanente y que no está solo en los cargos políticos.
Carolina, ¿qué tan importante es esto para el gobierno entrante y sobre todo lo que decía Gonzalo para la UDI, que entra hoy día a La Moneda con el primer funcionario José Antonio Kast en una semana además que la UDI va a marcar la pauta? Está a punto de producirse la extradición de Galvarino Pablaza, que es un viejo anhelo de los dirigentes de la UDI por su implicancia en el asesinato de Jaime Guzmán hace 36 años. ¿Cómo ves lo que ha pasado estas últimas 48 horas que tiene que ver con este partido que hoy día no es el pivotal del gobierno, pero es un partido muy colaborador? Sí, operativamente es muy importante que entre el subsecretario del Interior antes, porque es un subsecretario que tiene que hacerse cargo del traspaso y de todo lo que tiene que ver con los decretos de nombramiento, y desde ese punto de vista a mí me parece bastante sensato que ese proceso lo lidere una persona que es de confianza el presidente electo. Esa es la razón por la cual el subsecretario del Interior entra un par de días antes, porque él es el que se hace cargo, independiente de que haya borradores, que por supuesto son los mismos decretos desde siempre, pero tiene sentido que una persona de confianza política del presidente electo sea el que supervise los decretos. Sí, también hecho y todo. Claro. Él es el que está en la ceremonia haciendo el nombramiento. Entonces, tiene mucho sentido político además y operativo de que esa persona sea de confianza. Entonces, eso hace que sea simbólico esta entrada, no solamente como que es una tradición republicana, es una tradición republicana porque tiene esta importancia política de que sea una persona de confianza del presidente electo que se haga cargo de estos últimos detalles de los nombramientos de las nuevas autoridades y de tomar el mando de lo que es el traspaso, que ahora va a ser un poco extraño para el pobre nuevo subsecretario porque traspaso no hubo de bilateral ni nada, así que me imagino que tendrá mayor trabajo en estas 48 horas de coordinar. Recordemos que ahora Interior tiene una labor nueva, ya no tiene la labor de seguridad pública, eso se traspasó a un nuevo ministerio, por lo tanto, la labor, que yo ahí también coincido con Gonzalo, yo creo que tanto el ministro como el subsecretario tienen esa experiencia política importante que puede faltar en otros ministerios. Va a ser rol de ellos coordinar políticamente todo lo que implica un cambio de gobierno, pero además con la dificultad del traspaso. Y coincido también, me parece simbólico que sea un militante de la UDI y me parece también una señal importante de la ciudadanía, esto que yo mencionaba, que sea una persona que tiene experiencia política, relativamente, es una persona joven, comparado obviamente con tal vez con otras autoridades. Entonces yo creo además que es un símbolo importante que para algunas personas da tranquilidad, sobre todo en el mundo político, no quiero decir tanto en la ciudadanía, pero me parece un círculo bien simbólico que sea de la UDI, que sea una persona que tiene confianza, que tiene experiencia política, sobre todo en este momento de complejidad del traspaso de información. Es una persona que uno probablemente podría decir, junto con el ministro Alvarado, son personas que probablemente tienen la expertise para coordinar a un gobierno en esta dificultad que se transformó el cambio de mando. Gonzalo, a propósito de simbólico, vemos ahí la imagen de Galvarino Pablaza, probablemente va a llegar en las próximas horas, no se sabe si en las postrimerías, en las últimas horas del presidente Boric o en las primeras horas de José Antonio Kast, lo que indicó hoy día el ministro Cordero. ¿Cómo se toma esta decisión que tiene la República Argentina, la justicia de Argentina, y sobre todo qué incidencia puede tener eso en polarizar probablemente aún más la discusión interna del país? Porque hay gente que lo defiende y otros que quieren que se vaya a la cárcel. Yo creo que es muy simbólico, muy reparador. Son 35 años del asesinato de Jaime Guzmán, un lunes 1 de abril, ¿no? Lo recuerdo porque yo fui alumno de él. De hecho, estuve en clase con él ese lunes 1 de abril, antes que fuera asesinado. Y para mucha gente marcó un camino de servicio público muy importante y yo creo que tiene ese componente de reparación, de justicia. Se han alineado los astros, no solo en Chile, sino que también en Argentina. Estaba de alguna manera protegido por la izquierda en Argentina, por la izquierda internacional, bueno, que lo ocurrió con casi todos los asesinos, ¿no? Han ido cayendo por otros delitos. Hernández Norambuena, si no es porque cometía esos delitos en Brasil, también estaría prófugo, ¿no? Entonces, se toma como eso, como una señal de reparación, de justicia y con tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad de saber también de que, y de confianza en que aquellos asesinos, aquellos que intentaron o para silenciar la voz de Jaime Guzmán, no tuvieron éxito sí en su asesinato, pero no nunca en callar su voz. Y por eso que la entrada de Max Pavé, también profesor de la Universidad Católica, ¿no? También alumno de Derecho de la Universidad Católica, también tiene todo ese simbolismo y esa carga que obviamente va a marcar este 11 de marzo. Carolina, ¿qué incidencia tiene para nuestra política interna la llegada de Galvarino Pablaza? Después de tantos años donde Chile a lo largo de los gobiernos ha pedido la extradición y nunca se había producido, hasta al parecer las próximas horas tenemos luz verde. Sí, no me parece una coincidencia. Yo sí quiero ser muy puntual, a mí me parece muy relevante que ocurran este tipo de cosas, porque al igual que Gonzalo, yo creo que el tipo de asesinatos que ocurren en el marco de procesos, sobre todo
postdemocracia, en el marco de la complejidad de salir de un gobierno dictatorial de tantos años. Yo comparto con él esa necesidad de justicia, que no solamente tienen los partidos de derecha, la UDI en particular con Jaime Guzmán, sino también lo comparto con todos los partidos, los familiares de víctimas de detenidos desaparecidos y ejecución política de la dictadura militar, que hasta el día de hoy lamentablemente no saben dónde están sus familiares. Así que comparto plenamente esa necesidad de justicia, de reparación, como dice también Gonzalo, y por eso también me parece muy simbólico, insisto, no me parece una coincidencia que sea en este marco, considerando el presidente Milei en Argentina, el presidente electo, así que me parece que es evidente que hay una coordinación, y me parece que sí, efectivamente, eso va a tener un desafío, porque son estos hechos y acciones que obviamente tienden a polarizar un ambiente político que ya está polarizado, que es común. Yo en general la palabra polarización no le doy una connotación negativa, pero sí un hecho de que, sobre todo en este ambiente que hemos estado conversando en el programa de tensión política que existe, un hecho de estas características es evidente que tensa también el ambiente. Entonces yo creo que con mayor razón se necesita mucha altura de mira y actores personas, dirigentes de todos los partidos con altura de mira republicano, que permitan que efectivamente esto tenga los objetivos que dice Gonzalo: justicia, mecanismos de reparación, por cierto, pero también que no vuelvan a repetirse este tipo de situaciones en Chile, no solamente los asesinatos en sí mismos, sino que no exista justicia en torno a este tipo de hechos. A propósito de tensar el ambiente, en el último día de Gabriel Boric, a esta hora mientras conversamos, a cuadras de acá en Plaza Italia se está reinstalando el general Baquedano, que vuelve después de 5 años ahí a la Plaza Italia. Probablemente mañana, cuando amanezcamos, va a estar instalado allí. ¿Qué tan simbólico es aquello? Es una promesa además del alcalde Belolio, que es de la UDI, que dijo que Baquedano va a volver antes del 11 de marzo. Estamos llenos de simbolismo. Sí, se va cargando de simbolismo. ¿Eso va a polarizar la sociedad chilena? Siendo que eso muchos lo relacionan con el estallido. Tiene que ver con cierre, yo creo, Davor, ¿no? Finalmente, lo que se inicia con el estallido y se cierra con la elección de José Antonio Kast es un ciclo que vivimos, ¿no? De tensión polarizante, con minutos muy críticos, ¿no? Con minutos muy rudos de violencia política en la calle. Eso existió, digamos, no lo podemos olvidar. Nadie quiere que vuelva, ¿no? Y yo creo que una manera también de cerrar eso, para muchos tiene el simbolismo que vuelva, ¿no? A Plaza Baquedano. Ya nadie habla de Plaza Dignidad. Vuelve a ser la Plaza Baquedano, vuelve el general Baquedano, un héroe de la historia de Chile, un héroe de la Guerra del Pacífico, y que de alguna manera se transforma en un símbolo de orden, en un símbolo no republicano. Y una persona que luchó y dio su vida por Chile, o sea, le dedicó su vida a Chile, la construcción del Chile del siglo XIX. Así que yo creo que tiene mucha fuerza, ¿no? Más allá que ha sido el alcalde Belolio quien lo impulsara, lo logró finalmente, le ganó la permisología, lo que no es fácil en este país, ¿no? Nada fácil. Le dobló la mano a la permisología, y me parece que también el propio presidente Gabriel Boric lo recibe como un símbolo, ¿no? A mí no me sorprendió sus palabras. El presidente Gabriel Boric dijo, bueno, que sea un símbolo de unidad también el general Baquedano, resignificando, porque no era el significado que su izquierda, la izquierda del Frente Amplio o la izquierda del Partido Comunista, le había dado al general Baquedano. Y él dice, bueno, resignifiquémoslo como un símbolo de unidad, recuperémoslo eso, y yo creo que es una oportunidad para que el gobierno que entre sin deudas, ¿no? Entre como un periodo nuevo, entre como un ciclo nuevo político, y de alguna manera lo que pasó en el estallido, lo que vino después, se cierra también antes que termine el actual gobierno. Carolina, ¿simbólico, correcto, una provocación? ¿Cómo lees el regreso de Baquedano a la plaza? Yo también creo que es simbólico, porque además se enmarca en una... No es la misma plaza, probablemente le vamos a decir Plaza Italia y no Plaza Baquedano, probablemente, por lo menos yo le decía antes Plaza Italia, yo vivo a un par de cuadras de ahí, así que probablemente así lo vamos a volver a decir. Pero yo creo que hay una combinación de cosas. Efectivamente, el presidente Gabriel Boric no es que se haya opuesto para nada en esta situación. Esto fue discutido también en el Consejo Monumento, etcétera. No es la misma Plaza Italia o la misma Plaza Baquedano. O sea, hubo una reestructuración, hay ahora también unos monumentos. Yo no he ido a verlo directamente. Está Gabriela Mistral. Entonces, hay un cambio donde tú además colocas a Baquedano como un símbolo de lo que mencionaba Gonzalo, pero no es la misma plaza. Entonces yo creo que hay todo un símbolo detrás. Pero va a poner a prueba la sociedad chilena, la madurez, ¿o no? No sé si madurez. La valoración cívica, ¿cómo?
Yo creo ¿Qué que palabra usamos? a mí no sé si esta es la palabra correcta, le he dado hartas vueltas, pero yo creo que hay una especie de unidad y me gusta decir unidad, insisto, es un espacio que Baquedano, vamos a hacerlo así, la estatua de Baquedano no vuelve a la misma Plaza Italia que antes, no es la misma, hay un cambio que es simbólico, con Gabriela Mistral, se trató de que no fuera... ¿Se puede caminar ahora ahí? Exactamente, se trató de que no fuera rotonda, yo no sé si se logró mucho eso, pero es una figura que efectivamente representa algo del pasado, pero como dice Gonzalo, yo también estoy de acuerdo, se reinterpreta de alguna forma su significado porque llega a un espacio que es distinto. Entonces yo creo que ahí hay un símbolo de demostrar cómo se puede unir de alguna forma y cómo podemos consensuar, recuperar algo que es simbólico, probablemente para un sector más importante que otro, en un espacio que es distinto, por lo tanto tú también haces un guiño y das una señal política también a otro sector. Entonces yo creo que hay toda una reunificación de esa plaza que hace que sea un poco más fácil, creo yo, dar un paso más adelante, sobre todo para aquellos sectores cuya plaza en algún momento significó algo importante. Así que yo creo que no es lo mismo. Baquedano vuelve, pero no vuelve a su misma casa. Eso es lo que es, yo creo que todo eso es el símbolo importante en ese punto. Carolina Garrido, cientista política de la Red de Politólogos, muchas gracias por estar acá esta noche. Lo mismo Gonzalo Miller, que es de la casa ya. Nos vemos el miércoles. Vamos a estar atentos allí durante todo el día. A las 6:00 comenzamos aquí en TVN con las transmisiones hasta que las velas no ardan. Así que acompáñenos en la transmisión. Me encanta que les vaya muy bien. Chao, chao, buenas noches. Muchas gracias. Y ustedes recuerden, protéjanse de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 35 minutos, ya estamos de regreso en esta jornada de día lunes que nos deja varias cosas en materia política, pero también en materia judicial, porque lo que vimos en la mañana es una imagen que no deja de ser llamativa, fuerte, si usted lo quiere, sobre todo en medio de la crisis que tiene el sistema de justicia en nuestro país, porque el exfiscal Manuel Guerra hoy estuvo en el banquillo de los acusados como imputado. Lo acusan de cohecho, prevaricación, violación de secreto, entre otros cargos. Queremos profundizar en aquello y para eso vamos a conversar a esta hora con Cristian Riego, abogado penalista y académico además de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hoy día vimos el comienzo de este juicio, continúa en las próximas horas, está pidiendo de hecho la prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra. ¿Qué tan sólidos son los argumentos que usted vio hoy día del Ministerio Público que acusa cohecho, prevaricación, violación de secreto? A ver, yo creo que lo que a mí más me impresionó fue el hecho de que el fiscal Guerra declarara y básicamente reconociera todos los hechos afirmados por el Ministerio Público. O sea, esto no suele ocurrir porque en esta etapa procesal no es común que el imputado declare. Normalmente se asila en su derecho a guardar silencio y espera el juicio para ejercer su defensa. Aquí el fiscal Guerra, por razones que yo no acierto a entender, hizo una larguísima declaración en la que básicamente reconoció todo. Me refiero a los hechos sustantivos respecto de las conversaciones que aparecen en los chats, ¿cierto? Los intercambios que tuvo con Hermosilla, las cosas que le dijo, etcétera, etcétera. Y lo cual le da una tremenda ventaja al Ministerio Público, porque ya no tiene que probar todos esos elementos, ¿cierto? Que algunos de los cuales a lo mejor habría sido fácil probar, otros no. Y claro, le da a todos estos elementos una especie de interpretación distinta. Dice que algunos no serían constitutivos de delito, pero todo eso en realidad es más bien parte de una defensa legal. Desde el punto de vista fáctico, él reconoce todo lo que se le imputó. Ahora, si esas cosas constituyen o no constituyen delito, que es una discusión bien técnica, es un momento un poco temprano para plantearlo, ¿cierto? Pero yo creo que su posición, a partir de todo este reconocimiento que hizo, no me parece que haya resultado demasiado fortalecida. Ya, porque él de alguna manera le da verosimilitud a todo lo que estaba en los WhatsApp con Luis Hermosilla, pero lo que uno se pregunta, de acuerdo a lo que usted nos dice también, al reconocer esos hechos, ¿cumple aquello con los estándares que tiene nuestro país para decir que hubo cohecho, prevaricación o violación de secreto? ¿O el WhatsApp es solamente un elemento que el juez va a tener que ponderar?
Claro, es que ahora ya deja de ser el WhatsApp, porque ahora es el WhatsApp, más el hecho de que el fiscal Guerra reconoce que lo que dice el WhatsApp es verdad. Ya, pero puede ser una falta a la ética quizás, po, no un delito. Bueno, eso es otra cuestión, eso es otra cuestión. Si es que los hechos imputados, ¿cierto?, satisfacen los tipos legales imputados. Claro. Pero la verdad es que eso no es materia de la declaración del imputado, eso es una discusión legal entre los abogados. Yo creo que puede haber en algunos casos algún debate, pero a lo menos en algunos de esos delitos está claro que los hechos imputados satisfacen los tipos legales. Por lo tanto, yo creo que el juez, sobre todo a esta altura, que es una altura todavía preliminar, sin perjuicio de posteriores discusiones que puedan haber digamos, el juicio, debiera por lo menos tener por acreditado algunos de los delitos que se están imputando. Ya, pero se ve solidez en el relato del Ministerio Público y le pregunto, Cristian, porque hemos visto en otras investigaciones muy mediáticas, sobre todo lo que ha pasado con los carabineros que estuvieron vinculados a hechos del estallido social, que finalmente el juez ha terminado reprochando al Ministerio Público por investigaciones débiles, porque no cumplen con los estándares de la prueba. Esos reproches de los jueces, no me los creo nunca. Yo creo que muchas veces los jueces hacen reproches para no asumir la responsabilidad de tomar decisiones que son polémicas. Ya. Los jueces no saben cuál fue el trabajo del Ministerio Público, no saben cuáles son las dificultades que tuvo el Ministerio Público para investigar. Por lo tanto, esos reproches, en mi opinión, no valen mucho. Ahora, en este caso, en el caso, como dice usted, de los carabineros, por ejemplo, claro, lo que había era discrepancia fáctica muy profunda. O sea, ¿cuáles habían sido los hechos? Lo que aquí ocurre con la declaración de Guerra es que no hay discrepancia fáctica. Ambos están de acuerdo en que Guerra habló con Hermosilla, ambos están de acuerdo en que Guerra le dijo a Hermosilla tal y cual cosa, ambos están de acuerdo en que Guerra le pidió trabajo a Hermosilla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los hechos aparecen probados. Ya. La discusión ahora es una discusión mucho más específica que no es del tipo de discusiones que ha tenido lugar en otros casos que hemos visto. En que si los hechos, ¿cierto?, estos satisfacen o no los tipos legales, pero eso es otro tipo de discusión. Y yo creo que esa discusión no creo que se profundice ahora por parte del juez. Puede ser que en algún caso respecto a algún delito sí. Por lo tanto, como le digo, a la pregunta original, ¿cierto?, yo creo que este caso hoy aparece muy sólido. Ya. Y hoy día, si el propio fiscal Guerra reconoció el intercambio de WhatsApp, donde lo decía en la mañana el fiscal de Arica, hay varios casos involucrados, muchas personas que están salpicadas en esas conversaciones. ¿Da también para abrir una nueva arista y comenzar a revisar casos como, por ejemplo, el caso Penta, el caso Exalmar y otros donde intervino el fiscal Guerra en concomitancia con Luis Hermosilla para tirar una hebra hacia la izquierda o hacia la derecha? Totalmente, totalmente. O sea, el fiscal Guerra, digamos, aparece hoy día, incluso ya reconocido por él que tuvo esas conversaciones por chat, como un hombre que estaba buscando trabajo mientras ejercía sus funciones y que conversaba con los abogados o los abogados defensores o con otros abogados que de algún modo tenían vínculo con esos abogados defensores sobre el curso de causa, dándole consejos de cómo defender mejor a personas a las que él estaba imputando. Por lo tanto, a mí me parece que sin duda valdría la pena investigar los demás casos que no están incorporados en esta investigación, porque puede haber allí también algún tipo de delito o a lo menos una muy evidente deslealtad con su función de fiscal. Cristian, y en este caso el cohecho, ¿cómo se prueba? Porque uno siempre lo relaciona con dinero, con una coima, con un intercambio de plata, pero aquí al parecer hubo, más que eso, fue una paleteada. Yo hago esto y tú me acomodas en tal lugar, en tal universidad, o me das pega acá en el staff de abogados. Sí, no, al parecer así es el rato de los hechos. ¿Es más difícil probarlo si no hay dinero? No requiere hoy día prestaciones económicas directas. Puede ser cualquier beneficio. Y en este caso sabemos que, bueno, él pidió distintos tipos de beneficios, pero algunos se lo otorgaron, ¿cierto? Básicamente un contrato con una universidad, digamos, en que Hermosilla y eventualmente el ministro Chadwick gestionaron para que a él le dieran un contrato bastante importante, digamos. Y con eso ya basta para, o sea, se trata de un beneficio que podría, no lo planteo en términos absolutos, que podría ser suficiente para estimar que ha habido cohecho. Y el hecho de que aquí se esté imputando delitos a una persona que es un ex persecutor a esta altura, un fiscal además conocidísimo porque era de la región metropolitana, ¿agrava los hechos, se expone a mayores penas de que si fuera, por ejemplo, un ciudadano común y corriente? O sea, sin duda, porque los delitos de cohecho solo los pueden cometer los funcionarios públicos. Entonces, en este caso, el hecho de que él sea fiscal
y que, de lo que se trate sea de tomar decisiones en el área de sus funciones, es lo que hace que el delito de cohecho pueda existir, ¿cierto? Por ejemplo, el delito de violación de secreto. El violación de secreto no lo puede realizar una persona común. Tiene que ser un funcionario público que tenga en su posesión secretos que no debe revelar. Ya. Y en una mirada más amplia, Cristian, usted que además hace muchos años abogado de la plaza, profesor, lo hemos entrevistado varias veces por diversos casos, ¿cuánto daño le hace esto al sistema de justicia? O sea, tenemos a la jueza Vivanco, a otros jueces investigados, desaforados, ahora un fiscal del Ministerio Público, uno conocidísimo además, también enfrentando cargos. ¿Se sigue dañando, sigue de alguna manera por goteo conociéndose a personas que se apartaron de su juramento? A ver, yo creo que el daño lo hizo el fiscal Guerra cuando ejerció esta función, sobre todo en la etapa final, digamos. Y cuando realizó estas conversaciones y estas negociaciones y esta búsqueda de trabajo, digamos, a cambio de la entrega de informaciones. Yo creo que en cambio lo que está ocurriendo hoy día más bien es como quien dice el remedio, o sea, parte del remedio, no el remedio suficiente, pero parte del remedio. El hecho de que en Chile estas conductas se persigan con tanta intensidad, digamos, incluso años después de haber ocurrido, y donde los fiscales estén de manera sistemática, ¿cierto?, buscando, en este caso, aplicar una pena y eventualmente la prisión preventiva a un fiscal importante como el fiscal Guerra, a mí me parece que es lo que necesitamos. O sea, lo que necesitamos es, en todas partes del mundo hay gente que se porta mal y funcionarios públicos que se portan mal. Y en Chile los hay también. La diferencia es que en algunos países eso queda la impunidad y en otros países eso se persigue con energía. En Chile, por lo menos estamos viendo que se persigue con energía, más allá del resultado específico. Falta una segunda etapa, y es que, además de perseguir con energía estos casos, que yo diría que la estamos cumpliendo, se requiere hacer reformas que eviten que estos casos se reproduzcan en el futuro. Ya. Y en esa parte todavía no hemos visto, digamos, las propuestas que se van a presentar para abordar esta reforma. Ya, pero hay que de alguna manera reformar o cambiar la institucionalidad al interior del Ministerio Público, porque eventualmente uno podría decir, bueno, si está involucrado acá el fiscal Guerra, que era súper conocido, está involucrado Luis Hermosilla, que era un abogado muy conocido, puede haber otros fiscales Guerra y puede haber otros Hermosilla a lo largo y ancho de esta faja de tierra, donde hay muchas judicaturas en regiones donde uno no está al dedillo ni mirando día a día lo que pasa. Sin duda, sin duda. Y por ejemplo, probablemente una de las cosas que sería necesario reformar es a lo mejor afinar con más precisión cuáles son los deberes de lealtad que los fiscales tienen que tener para con su institución, ¿cierto? Porque efectivamente, si bien hay algunos espacios que están claros, ¿cierto? No se puede entregar información confidencial, no se puede tomar decisiones que perjudican la persecución a cambio de favores, eso está claro. Pero, por ejemplo, bueno, a lo mejor otros consejos, a lo mejor algunos contactos, digamos, con abogados defensores, por ejemplo, estos contactos debieran ser puestos en conocimiento de la contraparte. O sea, a lo mejor habría que afinar un poco cuáles son los deberes exactos que los fiscales tienen para la realización de este tipo de contactos. Ya, ¿y por qué muchas veces la gente que trabaja en el sistema de justicia, en este caso en el Ministerio Público, se siente intocable, siente que no le va a pasar nada? Lo vemos con los abogados también involucrados en la trama bielorrusa, lo vemos con el ex director de investigaciones Espinosa, que hoy día fue nuevamente ratificado por la Suprema, condenado a 17 años de cárcel. ¿Qué pasa con la gente que siente que no le va a pasar absolutamente nada y que puede hacer y deshacer en este país? Bueno, eso es muy humano y ocurre en todos los países del mundo. Siempre hay personas, yo diría que eso es bastante, hasta cierto punto, inevitable, que hay algunas personas que en posiciones de poder abusan del poder. Como digo, el problema, lo ideal sería que eso existiera en la menor medida posible, pero va a existir siempre. Lo importante es que eso sea sancionado. Y ahora estamos viendo que hay un intento serio de sancionarlo. Me parece que a mí eso hay que anotarlo en el lado positivo, digamos. ¿Cierto? Ya, pero... La manera también de que las personas, de que los funcionarios se acostumbren a no hacer este tipo de cosas, es que vean cómo un colega que hizo algo indebido está siendo sancionado. Ya. Y en ese sentido me parece que estamos hasta ahora en un camino positivo. Ya, pero usted que trabaja en la academia, que está ahí educando futuros abogados en la Universidad de Diego Portales, ¿fallan también la forma de enseñar la abogacía, el derecho en nuestro país, los controles éticos, la vocación? ¿Ve también una falla de alguien que tiene, no sé, 18, 20 años que entra recién al mundo del derecho? Probablemente sí. Yo creo que en Chile
no hay una enseñanza muy importante de los sistemas éticos, porque la verdad es que también estos son bien débiles, ¿cierto? En Chile no hay un sistema de control ético universal y exigible. Lo que hay es un código de ética del Colegio de Abogados y unos tribunales de ética, pero que son voluntarios porque la colegiatura no es obligatoria. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi universidad y muchas otras seguramente, enseñamos el código de ética y mostramos algunos casos, digamos, y hacemos análisis con los alumnos. Pero la verdad es que en la medida que no hay un sistema obligatorio, potente, de control ético de la profesión de abogado, bueno, no saco nada con enseñarlo, si la verdad es que no existe. Entonces, o existe de una manera muy parcial, porque como digo, es voluntario. Entonces, yo creo que aquí, antes que la universidad, que sin duda tiene un rol, el rol en este momento, la pelota, como quien dice, está en el Parlamento, que tiene que establecer un sistema de control ético yo diría, para el conjunto de quienes operan en el sistema de justicia, entendiendo por tales a los jueces, que sabemos que tienen muchos problemas, a los fiscales, pero también a los abogados, que tampoco, que también debieran en un país civilizado tener ciertos deberes de lealtad para con el sistema de justicia, y que estamos viendo que los abogados no los tienen, o algunos de ellos no los tienen. ¿Y cómo se mejora, Cristian, de alguna manera la imagen no de los que están formados, sino de los que ya son jueces de la República, que llevan y han dedicado su vida a la judicatura? Veíamos el fin de semana una entrevista a Gloriana Chévez, la nueva presidenta del Poder Judicial, y ella reconocía que la crisis es brutal. ¿Cómo se mejora la imagen de un poder del Estado que es pivotal para que una república se pueda sostener? Yo creo que la manera de hacerlo es, digamos, desgraciadamente es lento, porque la confianza se construye lentamente sobre la base de prácticas muy sistemáticas que en el tiempo vayan generando la sensación de que esto funciona correctamente. Y se destruye rápidamente porque basta con ejemplos como estos para que la gente perciba que la cosa no está funcionando bien y que hay mucha corrupción. Yo creo que lo que hay que hacer, como digo, creo que hasta ahora hemos avanzado en un buen camino, es perseguir, condenar a los autores, pero luego hacer la reforma. Y luego, por supuesto, que con los nuevos sistemas que se implementen, digamos, ser muy consistentes por muchos años y que haya mucho consenso en torno a eso, a aplicar las reglas de una manera permanente y sistemática. Yo diría que hasta ahora venimos avanzando bien con la persecución, faltan las otras etapas, la reforma y su aplicación sistemática. Cristian, antes de despedirlo, quiero aprovechar su experiencia como abogado penalista, sobre todo con lo que está pasando en estas últimas horas entre Chile y Argentina con la extradición de Galvarino a Pablaza, que al parecer va a comparecer ante la justicia chilena después de 35 años. ¿Usted le ve viabilidad a que Chile pueda enjuiciar a Galvarino a Pablaza o ha pasado mucho tiempo, se diluyen las pruebas, cambia la forma de mirar ese juicio? Mire, yo no he estudiado el caso, ni tengo en este momento a la vista los plazos, los delitos y las prescripciones que pudieran existir. Por lo tanto, no podría apresurar una respuesta, ¿cierto? Yo creo que ahí habría que hacer una serie de cálculos, digamos, que supongo que los habrán hecho, y si se va a entregar la extradición es porque esos cálculos se habrán hecho, pero yo no los tengo a la mano como para poder decirle, mire, me parece que efectivamente esta persecución penal puede tener vigencia, no lo sé. Ya, pero ¿un crimen prescribe, un asesinato en este caso, que llegue el autor intelectual? Todos los delitos prescriben, pero por supuesto si es un crimen, la prescripción es de más largo plazo y esta prescripción se ralentiza, digamos, se hace más lenta en la medida que, por ejemplo, la persona está fuera del país. A su vez, en la existencia de una causa contra esta persona interrumpe la prescripción. Por lo tanto, hay que hacer una serie de cálculos, digamos, que yo no se los podría hacer porque no tengo a la vista los datos precisos de la causa. Bueno, seguiremos muy atentos a ese caso, también sobre todo a la formalización de Manuel Guerra, que continúa. Vamos a ver si queda en la cárcel en las próximas horas, decisión de la justicia. Le agradecemos a Cristian Riego, como siempre, abogado penalista, académico de la Universidad Diego Portales, por ayudarnos a comprender lo que pasa en este otro momentum judicial en este 2026. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 11 de la noche, con 52 minutos. Tenemos un consejo para ustedes. Protéjanse de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad
con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Once de la noche con 56 minutos, estamos de regreso en esta Vía Pública y vamos a tomar contacto de inmediato con lo que sucede a esta hora en el centro de Santiago, contiguo al edificio de la Comandancia en Jefe del Ejército. Vemos una formación militar de la Escuela Militar que hasta ahora se prepara para rendirle honores al monumento al general Baquedano, que en las próximas horas será repuesto nuevamente en el plinto, ahí en la Plaza Baquedano, que fue reinaugurada hace pocos días en el corazón de nuestra capital. En pocos minutos más va a salir de este Museo Histórico y Militar, que es el que, recordemos, ha albergado el monumento después de que fuera vandalizado durante el estallido social. Recordemos que se intentó cortar una de las patas del caballo Diamante, lo que fue de alguna manera la gota que rebalsó el vaso y que obligó a retirarlo en marzo del 2021. Han pasado 5 años y en las próximas horas Baquedano ya va a retornar a la Plaza Italia en un acto que va a ser muy simbólico porque además se da en las postrimerías del gobierno del presidente Gabriel Boric. Un largo anhelo además del alcalde Jaime Belolio de Providencia, que se comprometió a reponer la escultura, el monumento ecuestre que durante más de 90 años ha estado allí en el corazón de Santiago. Vemos que ya comienzan a rendirse los honores de parte de estos alférez de la Escuela Militar, porque es inminente la salida. Vemos allí por la puerta principal cómo se asoma ya este camión grúa de alto tonelaje que lleva en sus espaldas el monumento al general Manuel Baquedano junto al caballo Diamante, que fue, recordemos, totalmente vandalizado y estuvo durante un buen tiempo en un taller con escultores profesionales de Santiago que pudieron limpiarlo, reparar aquellos elementos que habían sido fracturados o bien que habían sido sustraídos por los manifestantes en pleno estallido social. Lo dejaron completamente con su color bronce a la vista y prácticamente desde el año 2022 está al interior de este museo, donde a esta hora va saliendo rumbo a la Plaza Italia para en las próximas horas comenzar con los trabajos que no van a ser fáciles porque es una escultura pesadísima, que pesa varias toneladas, que es puro bronce y que tiene que ser ubicada sobre este plinto, que es lo único que quedó en la nueva Plaza Italia, que está totalmente refaccionada y que tiene además un monumento a Gabriela Mistral. Va a estar allí, donde lo colocó en 1928 la propia ciudadanía. Recordemos que el monumento al general Baquedano fue erigido por colecta popular para homenajear todo lo que fueron las expediciones de la Guerra del Pacífico que le significaron a nuestro país crecer en territorio, conquistar muchas provincias en el norte de nuestro país, todo en campañas que fueron lideradas por el general Baquedano, a quien merecidamente se le rinde este homenaje. No es fácil la maniobra, ya lo vemos, el camión sale lentamente del Museo Histórico y Militar, llevando sobre sus espaldas este monumento tan emblemático de nuestro país. Así que mañana, cuando amanezcamos a las 6:00, cuando comencemos el noticiero de la mañana, probablemente vamos a estar con imágenes en vivo de la Plaza Italia. Pero también estamos atentos a otras noticias. Veamos lo que publica hasta ahora 24horas.cl, una tragedia por donde se lo mire. Lo informábamos en el noticiero central, tragedia en Algarrobo, al menos 4 fallecidos tras un intento de rescate en el mar. Personas que estaban en una playa no apta para el baño, además en un día donde habían marejadas. Todavía no se conocen muchos antecedentes, pero al parecer un niño se estaba ahogando y estas personas acudieron a su rescate, pero el mar estaba tan bravío en esta jornada de día lunes que finalmente provocó que esas personas murieran ahogadas. Noticia que está en completo desarrollo. Mañana, por supuesto, vamos a tener más antecedentes sobre aquello. ¿Y qué viene para Santiago? Hoy día tuvimos mucho calor nuevamente, un lunes con más de 30 grados. Mañana, miren cómo está el panorama. Atención al día miércoles, va a haber mucho movimiento en Santiago con el cambio de mando, cortes de tránsito. Además, mañana y el miércoles comienzan a llegar desde hoy día mismo las delegaciones internacionales, así que vamos a tener una semana acontecida en lo político, en el tráfico también y con mucho sol, así que a prepararse para aquellos que vayan a despedir al presidente Gabriel Boric y también a darle la bienvenida al presidente José Antonio Kast, que el miércoles a las 9 de la noche va a hablar ahí desde los balcones de La Moneda en la Plaza de la Constitución.
Pero alejado de la política, nos despedimos con buena música, como siempre aquí en Vía Pública, porque un 9 de marzo, pero de 1993, Lenny Kravitz lanzó al mercado Are You Gonna Go My Way, su tercer álbum de estudio y el proyecto que lo catapultó definitivamente a la fama mundial. Esta canción se convirtió en el primer ingreso de Kravitz al codiciado Top 20 del Billboard 200 en los Estados Unidos. Actualmente el álbum cuenta con una certificación de doble platino en tierras norteamericanas y supera además los 4 millones de copias vendidas a nivel planetario. Este disco consolidó su popularidad, pero también pavimentó el camino para los reconocimientos. Kravitz, quien posteriormente ganaría 4 premios Grammy consecutivos como mejor cantante de rock masculino entre 1999 y el año 2002. Nos despedimos con esta música, nos reencontramos mañana, 23 horas, como siempre aquí en Vía Pública. Buenas noches.